Minutos, un grave lapsus del presidente de la República. Muchos lo endosan a sus asesores. ¿Cómo pudo confundir el presidente de la República una planta de tratamiento de aguas servidas con una planta de agua? Se refirió él a la ubicación de la planta de agua de Ucubamba y daba cifras exorbitantes que son normales, cabe decir, en una planta de oxigenación de aguas servidas, como una alarma, pidiendo incluso a los cuencanos que se levanten, que protesten contra la empresa municipal Etapa. La realidad técnica es que Ucubamba es una planta de tratamiento de aguas residuales. La función es precisamente limpiar esa agua servida antes de devolverla al río. El agua que los cuencanos beben proviene de plantas del cebollar, Sustag, que captan agua de las fuentes de alta montaña, Ixtatic también, allí donde el nivel de la pureza es de los más altos de la región. Y vamos a hablar sobre estos temas con Santiago Núñez. Él es doctorante investigador de la UDA, experto en gestión de recursos hídricos. Lo importante es aquí, de alguna manera, tras estos lapsos presidenciales, conocer cuál es el estado de situación de la ciudad de Cuenca, de los tratamientos que se dan internamente al agua que consumimos los cuencanos, el estado de situación del siempre amenazado páramo, o también, como lo hemos conocido a través de recursos legales, las fábricas de agua, las zonas en las cuales la naturaleza genera agua para el consumo de esta ciudad. ¿Qué impresiones le dio usted las declaraciones del presidente, ingeniero Núñez? Y háblenos sobre todo sobre cómo estamos en términos de fuentes de agua y de recursos hídricos transformados ya para el consumo humano en nuestra ciudad. Buenos días, Gustavo, buenos días con todas y con todos. Pues sí, primero, como usted bien lo dice, ha sido un lapsus que nos ha preocupado mucho, porque no se puede hablar así tan a la ligera sobre la calidad del agua, que es el recurso que todas y todos bebemos día a día. No voy a entrar en contrastes contra el presidente, porque ya se ha hablado mucho de su equivocación. Más bien, como usted dice, lo importante es hablar de cómo está la situación actual y del páramo, que es de donde viene nuestra agua. Se usó un término muy fuerte, que era que bebemos agua del excusado, y se está menospreciando en realidad el rol que tiene el páramo y las plantas de tratamiento. Porque si bien en estos momentos Cuenca y muchas ciudades andinas, no es solo el caso de Cuenca, es el caso de Quito, el caso de Lima, de Bogotá, de Ambato, son ciudades grandes en los Andes de las que viene su agua del páramo. Este ecosistema de alta montaña, del que además no solamente es que nosotros tomamos el agua directamente del páramo, sino que se necesita una gestión. Se necesita que esta agua de los páramos, que es una fuente natural, sea tratada. Primero se capte, se conduzca y se dirige a estas plantas de tratamiento donde sí se hace un proceso técnico, procesos químicos, físicos, para poder garantizar el agua de calidad. Entonces de ahí es donde estamos tomando el agua las y los cuencanos, y también muchos de las y los ecuatorianos, porque se requiere no solo tener un ecosistema bendecido como es el páramo, sino también gestión y procesos controlados de calidad como es las plantas de tratamiento. ¿Cómo se encuentra hasta donde usted conoce la situación del agua de la ciudad de Cuenca? Etapa se ha ufanado de contar con certificaciones internacionales sobre la calidad del agua. ¿Cuál es la realidad? Sí, pues nosotros hasta donde podemos contar hemos visto que Etapa ha hecho muchos esfuerzos, no solo durante esta administración, sino ya desde muchas administraciones atrás, por administrar el Parque Nacional Cajas. Es la única empresa de agua potable del país que está encargada de administrar un parque nacional. Se tiene esta situación bien conservada. Si bien hay actividades turísticas, ha crecido los comercios en la zona del parque, o sea, en las cercanías del parque, pero sí se trata de controlar esta situación. Luego se hace un monitoreo constante, tanto de la cantidad, hay estaciones de lluvia, se hacen reportes del estado del tiempo, lo vimos en la sequía. Nosotros trabajamos durante la sequía continuamente con Universidad de la SUAY, Universidad de Cuenca, con Etapa, para hacer este seguimiento a la sequía, y se ve calidad. Ahora, en el tema de calidad, si bien es algo que se ha ido implementando recientemente, hay sistemas de alerta temprana en estas últimas semanas que se han instalado para ver incluso alertas de hidrocarburos, alertas de ciertos contaminantes posibles. Ya desde hace muchos años se ha hecho un control de calidad en el nivel de planta. Entonces, en la planta de agua potable de tratamiento se verifica que cumpla con los estándares de la norma INE, que no es los 2000 coliformes fecales, porque eso también es algo preocupante. Imagínense que
permitiríamos tener 2.000 coliformes fecales para ingerir agua. El límite de la norma INE en 1108 para agua potable es de ausencia de coliformes fecales. Entonces, claro, que no exista eso. Y eso se hace un control que, como usted bien dice, TAPA y otras empresas de gestión del país de agua potable han buscado certificaciones nacionales e internacionales con la ISO para cumplir con los estándares y garantizar la salud, porque es un tema de salud público a la final. ¿Cuánto ha avanzado etapa en estos temas? ¿Qué garantías da a los cuencanos? Recientemente hablábamos con la señora gerente de ETAPEP y ella señalaba que en puntos de captación, en las plantas de agua, se está empezando con un sistema más contemporáneo, más moderno, que no contaba etapa, que era un control de calidad, un monitoreo de los parámetros del agua en línea en las distintas etapas de captación y procesamiento del agua. ¿Cómo está al momento? Sí, en realidad eso es algo muy novedoso que incluso conversábamos. Nosotros tenemos a veces comunicación con otras hidrólogas e hidrólogos del país y se hablaba de cuántas ciudades ya cuentan con este sistema de que en tiempo real, porque ahora estamos acostumbrados a tener todo al alcance de nuestras manos con el teléfono. Entonces lo mismo es en control de calidad. Antes se hacía simplemente una verificación, digamos, 2 veces al día o 3 veces al día o en ciertos muestreos. Pero ahora en cambio se tiene algo en tiempo real y Etapa lo implementó recientemente, que es un sistema automático para monitorear la calidad de agua. Entonces esto me parece que si solamente lo tiene Etapa y en Guayaquil, que hicieron recientemente un proceso de modernización. Entonces son herramientas ya que usan la tecnología, lo transmiten en tiempo real. Incluso el día que hubo la crecida del río Yanuncay se tenía inmediatamente la alerta de que ya había demasiado nivel de turbidez, es decir, mucho color oscuro básicamente por la crecida, entonces se corta el ingreso de agua a la planta. Entonces ya no es algo que se hace simplemente aleatorio muestreo, pero y esto se lo monitorea desde gerencias técnicas de etapa. Sí, hay personas encargadas de esos sistemas de monitoreo que ellos pueden acceder desde su intranet. Nosotros, claro, no, es algo, información de la empresa, pero ellos lo pueden ver en sus computadoras y es como lo manejan. Hay una vieja anécdota que data de la segunda mitad del pasado siglo, en la cual el Consejo Cantonal se cita como fecha el 2 de enero de 1968, en el cual Cuenca básicamente tenía agua entubada. Parece que se daban los primeros pasos para poner cloro o flúor en el agua, etcétera, y se llevó esto al Consejo Municipal para que declare a la agua potable, al agua que se distribuía en Cuenca, al agua entubada como potable, pero esa era la pureza del agua que diríamos hoy en día no sería algo aceptable, pero en esa época podía distribuirse agua sin tratamiento. Sí, pues Cuenca siempre ha sido una ciudad pionera en los temas de manejo de agua, es un referente. De hecho, yo no soy cuencano, como mi acento todavía lo delata, pero si estamos trabajando acá como en gestión de recursos hídricos es por esa tradición histórica, que es una herencia de generaciones, de muchas personas, un legado de cientos de personas que han trabajado por el agua en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de La Suay, donde yo trabajo mismo. Tenemos muchos investigadores y profesores que han vivido y han fundamentado las bases de ese legado. Y tal es así que Cuenca no solo es que contó con agua de gran calidad hace ya décadas, también fue de las primeras ciudades, si no por decir la primera en el país, en contar con un tratamiento. En la capital de nuestro país todavía se está discutiendo qué hacer con el río Machángara, que es un río muerto, como ya lo declaró la Corte Constitucional. Totalmente contaminado. Sí, en cambio acá la planta de Cubamba ya cumplió su vida útil casi de 25 años, entonces se está ya cumpliendo una vida útil de una planta y ya se está construyendo una nueva planta. Y viene el nuevo proyecto. Exacto. Entonces no hay nunca que subestimar lo pionero que ha sido Cuenca con el tratamiento, incluso con cómo trata las márgenes del río. Nosotros podemos ir a caminar, a hacer bicicleta al lado de nuestros ríos, lo cual es un lujo en muchas ciudades del país, o es imposible incluso. Hay llamados continuos de etapa, sin embargo, a pesar de esa proficuidad de la naturaleza, que piden a los cuencanos ser conscientes, dosificar el uso de agua. Sí. Sí, ese es por más de que la empresa o todas las personas que trabajamos por el agua tratemos de garantizar que haya suficiente agua para las personas, si es que seguimos aumentando el lado de la demanda, la seguimos usando para lavar nuestros autos o la seguimos malgastando en otros usos que no son de agua potable, vamos a seguir ejerciendo presión y podemos terminar con otras ciudades de la región, del mismo país, que traemos agua de otras fuentes muy lejanas. O sea, se trae aguas de
cientos de kilómetros, cuando acá en cambio en minutos estamos en nuestra fuente de agua. Entonces no le vamos a pedir a usted una declaración política, pero esta declaración, este error, queremos tomarlo así, del presidente de la República de confundir una planta de tratamiento de agua servida con una planta de agua y citar estas cifras como ejemplo de la mala calidad del agua de Cuenca, en realidad lo que hizo es minar la credibilidad de un modelo o pretendió minar la credibilidad de un modelo de gestión autónomo que suele ser puesto como ejemplo, más bien en el país como un referente a la planta de Cuenca. ¿En qué medida Etapa EP está haciendo honor a este prestigio? Pues no se puede vivir solamente de las glorias del pasado. Claro. Hay que seguir día a día progresando y manejando de la mejor forma la sostenibilidad del sistema. Sí, pues de lo que nosotros hemos visto, Etapa y trabaja mano a mano con nosotros como investigadoras e investigadores. Ellos comparten los datos de lluvia, se ha hecho un seguimiento, como decía, durante la sequía, reportan los caudales día a día y se está trabajando en calidad. Hay un libro muy interesante que habla de los páramos del Ecuador y ahí se mencionaba que justamente una de las brechas más importantes era romper esta perspectiva o paradigma que teníamos de que el agua del páramo es prístina y pura. Eso no es tan así. Sí se requiere tratamiento y se requiere control. Y para esto Etapa está implementando estos sistemas de monitoreo de calidad. La Universidad de Cuenca también realiza monitoreos automáticos. Entonces sí se ha avanzado en estos últimos años y yo creo que eso es lo que mantiene. Igual, yo creo que no es solo algo de Etapa, sino también es de las y los cuencanos que día a día yo veo reportes en la prensa de que suben fotos del río está de un color diferente, se está contaminando, ¿qué está pasando? Somos muy preocupados por el tema del agua. Entonces eso es algo que hay que seguir exigiendo día a día. No es algo que diga que funciona perfecto, pero sí debemos tener nuestra conciencia y cuidar nuestros recursos. Y demandar además que Etapa siga en ese proceso que viene de años, que en estos últimos años lo ha modernizado y que siga en esa misma línea de cuidado. ¿Qué papel, ingeniero Núñez, cumple el agua de Cuenca, el agua potable de Cuenca en materia de salud pública de esta ciudad? Pues es por donde empieza toda la salud. Las enfermedades que se transmiten por el agua pareciera que es algo del pasado, pero es algo que todavía se ve en regiones de nuestro país. Se lleva muchas enfermedades, hay incluso investigaciones que sugieren que la alta incidencia de cáncer en nuestras poblaciones puede ser por el tema del agua que se consume en algunas regiones, que está en contacto con ciertos metales. Entonces el agua, por más de que suene a veces como un cliché, pero es por donde empieza y nace todo, todas nuestras actividades de salud. Y además es algo que se necesita básico. Ya tuvimos el ejemplo de la sequía cuando faltaba agua, que vienen tanqueros, se empieza a perder estándares de salud, de higiene, de salubridad. Entonces sí es algo fundamental para todas. Bien, en esta parte final de este diálogo, háblanos sobre la planta de Sustag, una planta que se le inauguró, me parece que fue en el gobierno local de Marcelo Cabrera, que se la planteó con un crecimiento, una duplicación eventual de su capacidad de procesar agua, que se va haciendo ya necesaria para la ciudad y que viene de alguna manera esta posibilidad con la coyuntura del proyecto Soldados Yanuncay, que es un tema que aún se lo debate en esta ciudad. Sí, pues justamente hemos visto que la ciudad está creciendo, ya han pasado años de lo que las plantas están operando y se necesita aumentar esta oferta de agua. Una de las opciones que se menciona es el proyecto Soldados Yanuncay con la planta de Sustag. Es un tema que requiere todavía socialización, pero sí es necesario tener estas discusiones. No hay cómo hacer la vista ciega. Ya es un proyecto que no solamente es de agua potable, también es hidroeléctrico, también da agua para embalses, y es decir, protege contra inundaciones contra las que vimos, pero sí hay muchas implicaciones sociales que no se puede ignorar, entonces se requiere continuar en este debate y creo que es una conversación que estamos ya teniendo en la ciudad. Ojalá que realmente políticas del gobierno central y políticas públicas sigan manteniendo este privilegio, la calidad del agua de Cuenca. Queremos agradecerle por su presencia. Gracias por el tiempo y que tengan un buen día. Declaraciones del ingeniero Santiago Núñez, él es investigador de la Universidad de la SUAY, está estudiando su maestría su doctorado en recursos hídricos. Son las 9:07 minutos. Dicen que tu casa